¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da volvernos a encontrar por este medio. Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Gracias a Dios por estar nuevamente reunidos. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos la vida, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos oportunidad todavía, Padre, de amistarnos contigo, Señor, de rectificar aquello que estemos haciendo mal, Señor, de pedir, Señor, perdón a quien tengamos que hacerlo, Señor, de amistarnos, Señor, con todo aquel, Señor, con el que tengamos algún problema, Padre, y sobre todo, Padre, ir a tu presencia y ponernos a cuenta, Señor. Padre, muchas gracias por este día, amado Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que ya están ahí listos, Señor, como cada lunes para escuchar, Señor, este estudio, Padre Santo, de las Santas Escrituras, así como también a los amigos y amigas, Padre, que han sido fieles, Señor, cada día, Señor, estando ahí, Señor, favoreciéndonos, Señor, con su atención, Padre de la gloria, para este estudio. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, por el honor que me das de servirte a ti, Señor, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor, en rescate nuestro, Señor, para perdón de nuestros pecados. Y tu Espíritu Santo, Señor, el cual, Señor, nos has dado, Señor, y no estamos solos. Padre, te damos gracias, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor, corrigiéndonos, Padre, llevándonos a toda verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, que a mí en lo personal me parece un estudio pues muy importante para todos nosotros los cristianos. Y hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Hacíamos o les hacía yo un recuento, ¿verdad? De las últimas horas de Jesucristo, ¿verdad? Antes, un día antes de ir a la cruz y les hablaba yo, ¿verdad? De lo importante que es cuando un ser amado está pues en los últimos momentos de su vida, que está por partir, ¿verdad? Y nos tiene algo que decir. Les hablaba yo de eso, hablándoles precisamente sobre el tiempo que pasó Jesús unas horas antes, y digo unas horas antes porque faltaban muy pocas horas para que el Señor Jesús fuera a la cruz a morir por nuestros pecados, a morir en una muerte terrible, dolorosa y que no merecía, pero que se entregó por ti, por mí, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de amistarnos con el Padre. Y ya antes de partir, ¿verdad? Todavía se tomó un tiempo para darles una última enseñanza a sus discípulos. Y te narraba yo, ¿verdad? La situación en que, bueno, los discípulos estaban contrariados por cosas que empezaron a ver después de estar en una hermosa algarabía, en una reunión íntima con su maestro, ¿verdad? Porque hay que recordar, primero estaban los 12 y estaban felices, estaban contentos, estaban gozosos de estar con su maestro. Al día siguiente se iba pues a celebrar la Pascua y ellos estaban gozosos porque ese Mesías que había sido prometido, que había sido profetizado desde el Antiguo Testamento, pues estaba, ¿verdad? Ellos tenían la idea de que faltaban pocas horas para que él se mostrara como rey, como su Señor, y que todo iba a ser padre, todo iba a ser bonito, todo iba a ser gozoso, porque al fin iban a ser liberados por completo de la opresión de sus enemigos, como en el pasado Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Y que durante todo el Antiguo Testamento vemos a Dios librando a su pueblo de guerras tremendas contra otros pueblos idólatras, y que sin embargo Dios siempre
intervenía y les daba la victoria. Y en este momento tan íntimo que estaban pasando con su maestro, pues ellos estaban gozosos, muy gozosos, pero todo cambió de un cambio brusco cuando vieron a Jesús que empezó a ceñirse una toalla en la cintura y puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, cosa que ellos se sorprendieron porque decían, ¿cómo es posible que el rey de mañana, o sea, a este hombre, nuestro maestro que mañana va a ser rey, esté lavándonos los pies, ¿verdad? Y ellos se sentían un tanto confusos y no terminaban de su asombro, de su confusión, cuando el Señor, ¿verdad? Les dice, uno de ustedes va a entregarme. Entonces entran todavía en una circunstancia todavía más caótica. Yo creo que con interrogantes, a lo mejor viéndose unos a otros pensando, ¿quién es el que va a entregar a Jesús? Y hay que recordar, ¿verdad? Que todo esto se vuelve un caos para ellos, una confusión, una preocupación, y todavía, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que estaban en esa situación tan tremenda, viéndose unos a otros, cuando de repente el Señor, fijando sus ojos en Pedro, le dijo que antes de que se pusiera el sol, antes de que saliera el sol, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Palabras tan tremendas, ¿verdad? Cuando les dice que este Pedro, ¿verdad? Que Pedro va a negarlo 3 veces, ¿verdad? Dice, tú me vas a negar, me vas a traicionar, ¿verdad? No se lo dijo de esa manera, pero sí le dijo, vas a negarme. ¿Te acuerdas, verdad? De ese momento tan tremendo cuando el Señor le dice, ¿verdad? Pues tú me vas a negar, Pedro. Y entonces todos se quedan asombrados pensando, no, Pedro, cómo va a negar Pedro al Señor Jesús si él ha dado muestras de mucha fe, él fue el que exclamó, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ellos estaban sorprendidos. Y luego el Señor les dice, ¿verdad? Y no, hijitos, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? No los voy a dejar solos. Todavía un poco voy a hablar con ustedes y ya no me verás, ¿verdad? Dice, y luego me veréis. Y entonces ellos empiezan a sentirse tristes, defraudados, sin esperanza, diciendo cómo pareciera que nuestro maestro se está despidiendo de nosotros, él sabe algo que nosotros desconocemos, pero cuando ellos pensaban eso, hay que recordar que el Señor Jesús les habló, ¿verdad? Les habló en muchas parábolas anunciando, ¿verdad? De que ya estaba ahí el Mesías prometido. Pero lo que no alcanzaban a comprender ellos es que el Señor tenía una cita con la cruz, no con un trono, porque su reino no es terrenal, su reino es celestial. Pero ellos habían querido escuchar lo que ellos querían. Ellos querían un reino terrenal y que todo funcionara bien y que ya los opresores, ¿verdad? Ya no los estuvieran molestando, lastimando, pero sin embargo, el Señor Jesús les muestra, ¿verdad? Algo tremendo, ¿verdad? Que el seguirle a Él, pues no era lo que ellos habían pensado. Hay que recordar que en esos momentos sus discípulos, ¿verdad? Llegaron a esa conclusión que seguir a Jesús, pues realmente no era pues la gran victoria y la gran vida que ellos esperaban, porque sus ojos todavía estaban puestos en lo terrenal, todavía no alcanzaban a vislumbrar. ¿Te acuerdas que el Señor les decía, todavía están sin entendimiento, todavía no comprenden? Porque aunque andaban con su maestro y se reunían con él y pasaban el mayor tiempo con él, todavía no entendían a cabalidad lo que el Señor les hablaba. Y pues ellos, ¿verdad? Empezaron a entristecerse, a preocuparse, ¿verdad?
a ponerse, pues no sé, yo creo que quiero pensar, ¿verdad? Que pues estaban muy tristes y que hay que recordar, ¿verdad? Que les decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad? Nos predican un evangelio tan ligero, ¿verdad? Que a veces le dicen a la gente, ¿verdad? Mira que ven a Cristo, Cristo va a solucionar tus problemas, Cristo te va a dar dinero, Cristo ya, bueno, les pintan un camino lleno de triunfos, lleno de dinero, lleno de ninguna circunstancia adversa, cuando la palabra de Dios no dice eso, ¿verdad? En ese momento sus discípulos, y creo que muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias donde comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad? De que el seguir a Cristo no es todo color de rosa. Porque hay que recordar si a Jesús, ¿verdad? Siendo el dador de vida, siendo el consumador de la vida, de la fe, fue llevado a una cruz. Le dieron una muerte de cruz. Hay que recordar que la muerte de cruz era para los malditos, para los peores asesinos. Y así fue crucificado Jesús, como si hubiera sido el peor asesino de la historia. Y no había cometido un solo delito. Toda su vida en esta tierra fue una vida intachable, una vida sin faltas, una vida sin mentira. Un hombre que donde quiera que se paraba, hacía el bien, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, a las personas que estaban poseídos por demonios, resucitaba muertos. Y no había pecado en él, no había maldad, y sin embargo lo llevaron a esa cruz. Entonces, cada uno de nosotros los creyentes debemos de ver la historia de Jesús. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, que el siervo no es más que su maestro. Y dijo el Señor, ¿verdad? ¿Te acuerdas que veíamos que el Señor les decía, ¿verdad? Ustedes no son, así como yo no soy de este mundo, dice, como no soy de este mundo, el mundo no me quiere, no me quiso, porque mi reino no es de este mundo. Así, a ustedes no los van a querer tampoco porque no pertenecen, no encajan en este sistema, no encajan en este mundo, porque las verdades que ustedes van a predicar van a dolerle los oídos a la gente, a la multitud dominada por este sistema. Como lo hicieron con él, las palabras que él hablaba les dolían los oídos. No soportaban las verdades que Jesucristo predicaba, y por eso lo llevaron a esa cruz, porque los maestros corruptos de ese tiempo, que habían tomado la palabra de Dios para corromperla y para manejarla a su manera, no soportaban que llegara uno superior a ellos y que les hablara con autoridad y con poder. Por eso lo llevaron a esa cruz. Y Jesús, ¿verdad? Veíamos la semana pasada que cuando ya llegó el momento en que les dijo que uno lo iba a entregar y que Pedro lo iba a negar, estando ellos todavía en ese momento tan caótico, el Señor les dice, vámonos de aquí. Y el Señor se va y salen y hay que recordar que todavía estaba oscuro y van caminando por las callejuelas de Jerusalén. Y cuando va caminando, ¿verdad? Al principio los discípulos no le preguntan a dónde vamos, sino únicamente siguen a Jesús. Pero cuando van siguiendo, lo comienzan a ver que van rumbo al Getsemaní, donde muchas veces Jesús fue a orar. Y entonces, cuando van caminando, se encuentran con un viñedo, se encuentran con una viña, y el Señor, antes de llegar al momento crucial, al momento de la traición, hay que recordar que eran 11 lo que iban con él, porque Judas estaba pactando, estaba a punto de llevar a cabo la traición contra Jesús. Y entonces estos 11
van siguiendo a Jesús y de repente el Señor les empieza a hablar de los secretos de la vida. Y empieza a hablarles, ¿verdad? Te decía yo la semana pasada, tomó un racimo, ¿verdad? Tomó la viña, ¿verdad? Y les empieza a hablar, ¿verdad? Les empieza a decir de la viña. Y entonces él les dice las palabras que están en Juan 15:1 y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, dice. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ellos se sienten un poco confundidos, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, ¿verdad? Les empieza a hablar después de ver las diferentes cosas que hizo Jesús, ¿verdad? El Señor les empieza a hablar, se detiene ahí en la viña, en la vid, y les empieza a hablar de la viña. Alcanza un pámpano y les muestra, ¿verdad? Les muestra ese pámpano donde hay señales de crecimiento. Y él les comienza a decir, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y durante unos minutos Jesús les sigue hablando sobre la vid, ¿verdad? Sobre cómo es la vid y se compara con la vid. Hay que recordar, amados hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos hablaba con parábolas, nos hablaba con metáforas y Él siempre, Jesús siempre empleaba metáforas para hablarnos y para decirnos enseñanzas. Entonces, vemos que Él siempre, al emplear las metáforas, nos hablaba de enseñanzas muy importantes y que además, por medio de la metáfora tan extensa de la vid, ¿verdad? Y de los pámpanos, Jesús estableció los principios básicos de la vida cristiana. Y Jesús siempre empleó imágenes propias de la vida agrícola de su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que empleaba las vides y las cosechas, de uvas para darnos una enseñanza, ¿verdad? Entonces, esto era importante porque el Señor les hablaba. Hay que recordar que desde el Antiguo Testamento, en la palabra, siempre se habla del pueblo de Israel y Dios siempre lo compara a una vid. Le habla de la vid, ¿verdad? Entonces, acá en el Nuevo Testamento vemos a Jesús nuevamente empleando esa enseñanza para hablarnos de algo muy importante, ¿verdad? Y obviamente te decía yo la semana, ¿verdad? Pues los discípulos, ¿verdad? Ante tanta pues confusión en ellos, lo menos que esperaban ya era que el Señor les diera una explicación de la vid y que de los pámpanos y de las uvas y de cómo el labrador cuidaba de su viña escogida. Verdaderamente, bueno, eso no era lo que ellos esperaban. Pero sin embargo, Jesús escogió ese momento para hablarles, para revelarles su sorprendente destino. Y te decía yo la semana, ¿verdad? Que muchos de nosotros, los cristianos,
¿verdad? Hemos pasado por ese momento, ¿verdad? Por ese momento difícil, por ese momento caótico, por ese momento en el cual, ¿verdad? Pues vemos que pareciera que todo nos está saliendo mal, que pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, que parece que Dios no nos ha escuchado y comenzamos a desmotivarnos, comenzamos a enojarnos, comenzamos a reclamarle a Dios, y nos olvidamos de lo más importante, ¿verdad? Se nos olvida, ¿verdad? Acercarnos a Dios de la manera adecuada, de la manera correcta. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, lo menos que pensamos es en acercarnos a Dios de la manera correcta y escucharlo de la manera correcta, escucharlo con atención. No, nos ofuscamos y comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que todo mi tiempo de cristiana sería yo mentirosa si te dijera, ¿verdad? Que todo ha sido color de rosa para mí. No, hermanos, he pasado por tiempos difíciles, he pasado por desiertos muy tremendos, pero gracias a Dios porque el Señor ha tenido misericordia de mí y he entendido la razón del pasar por un determinado desierto. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que entendamos para que haya una cosecha abundante en cada uno de nosotros. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero si nos acercamos a Dios de la manera correcta y nos ponemos atención a lo que Él nos dice, será más fácil. Será más fácil porque entonces ya no estaremos solos. Y así te decía yo que durante este estudio vamos a ir viendo los secretos de la vida. Y vamos a ir estudiándolos y vamos a ir viendo cómo de una manera asombrosa el plan de nuestro Padre Celestial para mantenernos florecientes, para que haya fruto abundante, no solamente física y emocionalmente, sino sobre todo espiritualmente, a cada uno de nosotros, sus hijos, los creyentes, los que hemos creído, los que estamos esperando en Él, los que aún a pesar de estar en un desierto, de estar pasando por circunstancias difíciles, seguimos esperando en Él. Entonces, todo esto que vamos a estudiar son los secretos que el Señor nos hablaba a través de las parábolas y que hoy en esta última enseñanza, antes de ir a la cruz, nos habla de la vid, porque Él quiere que seamos abundantes, que seamos florecientes, que todo el tiempo, aún cuando pasemos por circunstancias difíciles, estemos floreciendo, tengamos fruto abundante. Entonces, además hay que pensar, ¿verdad? Que todos estos secretos que el Señor nos muestra y que vamos a ver en esta enseñanza de la vida, ¿verdad? Tienen sentido para usted y para mí que somos creyentes, que somos hijos de Dios, porque para el no creyente, ¿verdad? No tienen sentido, les parece necio, les parece absurdo, pero para usted y para mí tienen mucho sentido. Y vamos a estudiarlo minuciosamente para ver lo que hay más allá de la celebración, más allá de lo de fuera de los muros de la ciudad. Y te decía yo en las últimas palabras que te decía yo la semana pasada, más allá de la celebración, fuera de los muros de la ciudad y derecho hacia las tinieblas. Allá donde pareciera que todo es oscuridad, allá donde pareciera que ya estamos perdidos, que ya la victoria se ha escapado de nosotros y que pareciera que Dios nos se ha olvidado de nosotros. No, no es así. Y vamos a pensar por un momento,
¿Por qué Jesús, en lugar de ponerse en la mano, ¿verdad?, esos pámpanos para explicarle a sus discípulos aquella noche, ¿verdad? Darles ese mensaje, para darles esa enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué no se pudo? Podemos pensar, bueno, pero ¿por qué tomó la vid? ¿Por qué no se puso dinero? ¿O por qué no se puso no sé, un mapa para una invasión militar angelical allí en Jerusalén y poder ganar o poder mostrarles que era el Rey de Reyes? ¿O por qué no se puso en su mano, verdad, una carta que le explicara a todas las esposas de aquellos hombres que lo seguían y de aquellas mujeres que estaban esperando a sus maridos, ¿verdad? Todo lo que había significado, todo lo que había pasado durante aquellos 3 años. Y sin embargo, no se puso dinero, no se puso un mapa, no ocupó otra cosa para la enseñanza, sino los pámpanos. Y sosteniendo esa, ¿verdad?, un pámpano de una vid madura, les dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esto que acabamos de leer está en Juan 15, del 1 al 2, y el versículo 5 y el versículo 8. Imagínate, imagina en tu mente, ¿verdad? Ese pámpano, ¿verdad? Ese racimo de uvas. Yo creo que podemos imaginarlo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha tomado un racimo de uvas y huele delicioso, huele dulce, tiene un aroma dulce, muy rico las uvas? Y te decía yo hace un momentito, ¿verdad?, que a Jesús le gustaba mucho presentar las verdades más profundas con ejemplos muy sencillos, tomados de la tierra misma. Él siempre habló con ejemplos muy, muy sencillos, amados hermanos. Y el Señor, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad? Hay que recordar que esta enseñanza de la vid, ¿verdad?, es la última de las 7 afirmaciones contundentes de su deidad que Cristo hace en la forma de declaraciones que se reconocen con la frase yo soy. Esto es tremendo, hermanos, porque hay ciertas declaraciones que hace el Señor, afirmaciones donde Él habla, donde Él declara su divinidad ante todos. Hay que recordar que cuando Dios hablaba a Moisés y le habla, les dices que yo soy, lo dijo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, como Jesús en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Y luego lo vemos en Juan 8:12, cuando dice: yo soy la luz del mundo. Y dice, ¿verdad?, el que me sigue no andará en tinieblas. La declaración número 3 o la afirmación número 3 la encontramos en Juan 10:7, cuando dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9 dice: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Y luego vemos la afirmación número 4 en Juan 10:11-14, que dice: yo soy el buen pastor la vida da por sus ovejas. La afirmación número 5 la encontramos en Juan 11:25, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Gloria sea el nombre del Señor. La sexta afirmación la encontramos en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y mi Padre, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie absolutamente llega al Padre. No hay nada que pueda llevarnos al Padre. Mentira. No hay Mahoma, no hay no hay virgen, no hay papa, no hay nada. El único que puede llevarnos al Padre es Jesucristo. Y la séptima afirmación es: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Entonces, él siempre, ¿verdad? Tomaba y daba ejemplos, enseñanzas muy profundas con ejemplos muy sencillos tomados de la tierra misma. Y en su último mensaje antes de morir, quería que usted y yo comprendiéramos con todo nuestro ser que Él nos ha dejado en este planeta por una razón apremiante, y que esa razón tiene que ver completamente con el fruto. Eso es lo que el Señor quería decirle a sus discípulos, y también hasta el día de nosotros, hasta el día de hoy, el Señor nos lo dice a nosotros, que la razón por la cual estamos en este planeta es por una razón apremiante, por una razón imperativa, y que tenemos que cumplirla y llevar a cabo, y es el que llevemos mucho fruto, el que seamos abundantes, el que estemos permaneciendo en él para llevar mucho fruto. Jesús introdujo una imagen dentro de la metáfora de la vid para ayudarnos a comprender nuestro papel en cuanto a dar fruto para Dios. Acuérdate que dice aquí la palabra de Dios en Juan 15, dice que además dice el Señor que el llevar mucho fruto glorifica al Padre. Amén. Primero, número 1, Jesús dice que Él es la vid. Yo no sé si usted, pero no sé si usted, o quizá ninguno de ustedes ni yo, habremos crecido, ¿verdad? En una tierra de viñedos, y podremos desconocer cómo es cuidada, desde cómo preparan la tierra y cómo llevan a cabo todo ese trabajo. Probablemente tú y yo lo desconocemos por completo. Y tal vez, ¿verdad? Porque a mí yo le he pensado, bueno, a lo mejor la vid, pues a lo mejor se encuentra ahí derramada o desparramada por el suelo y se va creciendo de manera rastrera, pero no, ¿verdad? Y en realidad no es así. En realidad es el tronco de la planta, ¿verdad? Es un tronco que sale del suelo. Cuando es sembrado va creciendo y se va formando. Es un tronco, ¿verdad? Que está en el suelo. Y los viñadores han mantenido tradicionalmente las vides a la altura de la cintura. Ajá. Esto que te estoy mencionando no es algo que me saqué de la manga, no. Esto es algo que realmente es así. Todos los viñadores han mantenido tradicionalmente las vides, a la altura de la cintura. O sea, no nos imaginemos que las vides son árboles tremendos, no. Las procuran mantener a la altura de la cintura, entre 90 centímetros y 1 metro, no más grandes. La vid termina en un gran nudo del que salen los pámpanos
en todas las direcciones, siguiendo un enrejado de alambre. Están los tronquitos, pero hay enrejados, donde al crecer la vid, ¿verdad? Se va adheriendo o se va sosteniendo de todo ese enrejado. Y el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús dice que Él es la vid. Entonces, Él es ese tronco, ¿verdad? Cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, Él es ese tronco al cual nosotros estamos asidos, nosotros estamos sostenidos. Y dice aquí que vamos creciendo y vamos buscando, ¿verdad? Estamos sosteniéndonos. Y dice también que el Padre es el labrador. El labrador es el que cuida la viña, es esa persona que ya sea el dueño o el encargado, la persona que el dueño contrata para atenderla, es ese hombre, ¿verdad? Que se encarga de cuidar la viña, de que está al pendiente, de que no haya un animal que venga a estropearla, de que esté en las condiciones adecuadas para que la viña esté saludable. Su tarea es muy sencilla. La tarea del labrador es sacar de sus plantas la mayor cantidad de kilogramos de uva que pueda. Ese es el trabajo del labrador, cuidar de una manera tremenda esa vid, ¿verdad? Cuidar esos pámpanos, cuidar que le esté dando el sol suficiente para que pueda sacar el mayor número de pámpanos, el mayor número de kilos de uva que se pueda de esa vid. Una viña saludable y debidamente cuidada significa una cosecha abundante. Número 3, usted y yo somos los pámpanos. En la viña, los pámpanos son el centro de atención de los esfuerzos del labrador, porque son los que producen el fruto. Amén. Entonces, ahora trasladémoslo, ¿verdad? Voy a seguir y ahorita lo vamos a trasladar. Se atan a un enrejado o se apoyan con varas para que circule el aire, de manera que se les proporcione la mayor cantidad posible de sol y se pueda llegar a todos ellos a la hora de cuidarlos. El labrador cultiva amorosamente cada uno de los pámpanos, de manera que le dé tanto fruto como sea posible. Entonces, imagínense estos 3 puntos que acabamos de ver, ¿verdad? Primeramente dice Jesús, yo soy la vid verdadera, yo soy ese tronco de donde ustedes están brotando porque han creído en mí. Y si permanecen, si están nacidos a mí, yo les voy a compartir vida para que ustedes tengan vida. Dice, y ustedes se están alimentando de mí. Nosotros nos alimentamos de su palabra, de su verdad. Y si permanecemos asidos a él, ¿verdad? La savia de la verdad, esos ríos de agua viva, corren hasta nosotros. Y luego dice que el labrador es el padre que nos cuida, ¿verdad? Y que él nos cuida de tal manera para que tengamos el mayor fruto, la mayor cantidad, la más abundante cosecha para el Padre. Amén. Nosotros somos esos pámpanos, ¿verdad? Esos pámpanos que con tanto amor cuida el Señor, porque somos, ¿verdad? Somos el fruto de su Hijo, que es la vid. Y Él quiere, el Padre, perdón, nos cuida constantemente. Nos cuida amorosamente. Y Él dice aquí, ¿verdad? Que el labrador cuida
para que entre el sol, para que estén bien acomodaditos en los enrejados, para que cuando el labrador vaya y los cuide, no haya nada que estorbe, para que pueda verlos, para que pueda palparlos, para que pueda ver que no haya nada que esté estorbando y puedan dar mucho fruto, que esté fructificando, que esté lleno de fruto. Y es posible que estas imágenes de la viña sean interesantes desde el punto de vista de la horticultura, pero permítame preguntarle, ¿por qué hablaría Jesús con tanto detalle acerca del cuidado de las uvas cuando faltaban unas horas para su muerte? Y además, las esperanzas de sus amigos habían terminado por quedar pues ahí aplastadas, ya ellos se sentían tristes, desanimados, desalentados. Está claro que Jesús sabía que ese era el momento adecuado y el lugar correcto para enseñarles a sus discípulos una nueva manera de ver las cosas, ¿verdad? Desde el punto celestial, no desde el punto terrenal. Ese era el momento adecuado que Jesús encontró para enseñarles a estos sus discípulos, darles la última enseñanza, una enseñanza que decía, bueno, ya les enseñé mucho, pero hoy les voy a enseñar que ustedes tienen que permanecer en mí, tienen que permanecer asidos a mí para tener vida. Mi Padre es el labrador, Él los va a estar cuidando, Él va a estar limpiándolos para que lleven mucho fruto. Ese fue el momento en el que Él quería que vieran su futuro, cada uno de sus discípulos vieran su futuro desde la perspectiva del cielo. No los quería dejar ahí en la tierra preguntándose, ¿qué intenciones tendrá Dios con mi vida? ¿Por qué las cosas no están saliendo como yo esperaba? Él no quería dejarlos con esa cara de what que tenían todos y cada uno de sus discípulos en ese momento. Él sabía que era el momento oportuno para hablarles desde una perspectiva celestial. Leí, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Leí muchas veces, ¿verdad? La enseñanza de la vid y muchas veces no la llegué a entender. Y bueno, este pasaje lo llegué a ver siempre como una llamada general a los cristianos para llevar a otros a los pies de Cristo. Sin embargo, no hay razón para restringir lo que quiere decir Jesús al fruto de ganar almas. Y vamos a seguir, ¿verdad? Vamos si seguimos las palabras fruto y buenas obras en la Biblia, se usan de una manera casi intercambiable. Si encontramos la palabra fruto o la palabra buenas obras, de manera, las vamos a poder usar de una manera casi intercambiable. Casi podemos decir que se puede usar una por la otra y tener el mismo efecto, ¿verdad? El fruto y las buenas obras. ¿Por qué? Porque el fruto precisamente es las buenas obras que tú y yo podamos tener. Por ejemplo, mira, vámonos a Tito 3:14, que dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, que podríamos decir en ocuparse en tener fruto para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, o podemos decir para que no sean sin obras. Lo podemos usar de manera intercambiable todo el tiempo, no hay problema. Tampoco los discípulos habrían interpretado, ¿verdad?, las palabras de Jesús solo en el sentido del evangelismo. Como gente que vivía cerca de la naturaleza, porque ellos era común, ¿verdad?, que en ese tiempo andaban entre la naturaleza, habrían entendido que el fruto simbolizaba el mejor resultado
o el premio más dulce de la vida. Para ellos no les costaba a lo mejor entender, comprender esos ejemplos, ¿verdad? Porque ellos sabían perfectamente que siempre, ¿verdad? El fruto iba a significar el resultado de una buena cosecha, de cuidar bien los sembradíos de lo que ellos cuidaran, ¿verdad? Iba a haber siempre un dulce resultado o una dulce cosecha. Y a lo mejor, ¿verdad? En esos momentos, cuando escuchaban de Jesús, a lo mejor habrán recordado las conocidas palabras del Salmo 1:3, ¿verdad? Que dice, el hombre religioso será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Yo creo que cuando el Señor les hablaba de fruto, tal vez por su cabeza pasó esta parte de la Sagrada Escritura de los Salmos, ¿verdad? Cuando dice el Señor, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad? El hombre religioso, y cuando decimos religioso, ¿verdad? No estamos hablando de la religiosidad, sino estamos hablando del hombre espiritual, del hombre que se interesa en las cosas de Dios, que se interesa en agradar a Dios. Dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dice aquí que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Siempre está reverdeciendo porque está junto a corrientes de agua. Y dice, y todo lo que hace, prospera. Amén. En la práctica, el fruto representa las buenas obras, un pensamiento, una actitud o una acción nuestra que Dios valora porque lo glorifica a Él. Fíjate qué maravilloso, ¿no? Eso es el fruto, hermanos. Es un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento correcto, una actitud correcta, ya sea para el vecino, para el hermano en la fe, para nuestra familia, para nuestros amigos, en general, ¿verdad? Un pensamiento correcto y una acción nuestra que Dios valora, una acción correcta, ¿verdad? Esas acciones que tenemos, ¿verdad? Acciones que glorifican a Dios, no acciones premeditadas, ni acciones que vayan con un doble sentido de decir voy a hacer esto para poder recibir esto, no, una acción correcta, una acción que glorifique a Dios, valora tanto las buenas obras, ¿verdad? Para nuestro Dios son esos pensamientos, esas actitudes y esas acciones correctas, las que Dios valora porque lo glorifican a Él. El fruto de nuestra vida es la forma en que Dios recibe en esta tierra el honor que le es debido. El fruto que tú y yo, las obras que nosotros hagamos como hijos de Dios, glorificarán al Padre y también es la forma como Dios es honrado en esta tierra de la manera correcta. Porque cuando tú y yo somos un buen testimonio, es glorificado el Padre. Amén. Por eso Jesús declaró, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El Señor nos está diciendo, Jesús nos está diciendo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que tú, hijo mío, creyente, que me sigues, que estás ahí, en que lleves mucho fruto, en que tus obras, tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones sean las correctas, porque a través de ello estarás glorificando al Padre y los que te ven, los que te escuchan, podrán glorificar al Padre en esta tierra. Podrán decir como muchos dicen, ¿verdad? Ah, cuando ven a un buen cristiano dicen, es que esta persona
cree en Dios, es evangélico, es creyente, su vida es diferente y glorifican al Padre. Usted y yo llevamos fruto interno cuando le permitimos a Dios que alimente en cada uno de nosotros una calidad de vida nueva que lo asemeje, que nos asemeje cada vez a Cristo. Porque hay que recordar lo que dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, estaremos dando frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y de estos frutos, los frutos del Espíritu, ya hablamos con anterioridad y hablamos que estos frutos del Espíritu son totalmente diferentes a los que se usan en el mundo, ¿verdad? Porque podemos ver, ¿verdad?, que el amor en el mundo es condicionado. Dicen, ¿verdad?, por ahí un dicho, amor con amor se paga. Y si me haces mal, pues entonces te pago con mal, ¿verdad? El gozo, decíamos ya en nuestro estudio, ¿verdad? Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de circunstancias difíciles hay gozo en nuestras vidas, sabiendo que Dios tiene control de todo por lo que estemos pasando, aún en medio de guerras, de desgracias, de hambrunas, de pestes, de pandemias. Hay gozo en nuestros corazones, paciencia, hay paz, esa paz que el mundo no puede darnos, solamente Dios puede darnos una paz que en medio de tanta situación tan difícil en este mundo, hay paz en nuestros corazones, paciencia, una verdadera paciencia que viene del Espíritu, paciencia hacia los demás. No nos enojamos con facilidad, tratamos de ser pacientes con los demás. Sentimos benignidad, sentimos amor, sentimos bondad por los demás. Fe, una fe superior, una fe en aquel que todo lo puede. Tenemos fe en lo que no vemos, pero que sabemos que ahí está. Somos mansos, ¿verdad? Somos humildes y tenemos templanza. Dominamos nuestras emociones. Llevar fruto externo, ese es el fruto interno, ¿verdad? Que haya el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ese es el tipo de Dios. Dice, usted lleva fruto interno. Cada uno de nosotros llevamos fruto interno cuando le permitimos a Dios que alimente en cada uno de nosotros una calidad de vida nueva que nos asemeje cada día más a Cristo. Y solamente vamos a poder asemejarnos cada día más a Cristo, teniendo, ¿verdad?, el fruto del Espíritu interno para que después podamos externarlo. Llevamos fruto externo cuando le permitimos a Dios que obre a través de nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos obras, es Dios a través del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, llevando fruto, teniendo obras correctas que le glorifiquen a Él, que le den gloria a Él. Por supuesto, dentro de esto se incluirá el compartir nuestra fe con otros. Indudablemente, ¿verdad? Es tener el fruto del Espíritu, tener obras, pero el principal, ¿verdad? El principal llamado que el Señor nos hizo es, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, indudablemente, dentro de todo esto se incluye el compartir la fe con otros. Los apóstoles veían todos los aspectos de la vida
como oportunidades para dar fruto. Vemos a Pablo, ¿verdad?, escribiéndonos en 2 de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas, que habite en nosotros, que quite, que limpie todo aquello que no permite, ¿verdad?, que tengamos una relación correcta con Dios. Dice entonces que poderoso es Dios para hacer que abunde en cada uno de nosotros por su gracia, ¿verdad? Tengamos gracia de Dios a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Que siempre haya disposición en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos completos en Cristo, porque estamos plenos en Cristo. Y como estamos llenos y abundantes y plenos en Cristo, dice, somos abundantes en toda buena obra, para gloria del Padre. Y eso puede ser, hermanos, en cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, sea, no sea, a lo mejor hay quien ayuda a algún ancianito o ancianita, ¿verdad? O alguna viuda que esté padeciendo, algún enfermo, a lo mejor, no sé, en tantas cosas, sea, o en un misionero, ¿verdad?, que anda ya en los lugares inhóspitos propagando la palabra de Dios. Sea cual sea la actividad o lo que estemos haciendo, estemos dando mucho, abundante fruto para Dios, para glorificar al Padre, ese fruto externo, que sean nuestras buenas actitudes, nuestros buenos pensamientos, nuestras buenas obras que glorifican a nuestro Padre Celestial. Entonces, en cada una de esas actividades que glorificarán a nuestro Padre, ¿verdad?, serán porque todo eso es motivado por el fruto que hay interno y que se viene a ser externo en todas las obras que nosotros hagamos para glorificar a nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Creo, amados hermanos, que hasta aquí nos vamos a quedar. La semana que entra proseguimos con nuestra clase, porque todavía nos falta un poco de esta segunda lección sobre la vid verdadera. Pues vamos a orar para concluir nuestro estudio. A mí la verdad me parece un estudio muy hermoso, un estudio donde el Señor nos está hablando, ¿verdad? Esas fueron sus últimas palabras que les dio a sus discípulos, y esas últimas palabras nos las está diciendo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, que cuando venga el Espíritu, el cual enviará el Padre, nos enseñará, nos recordará lo que Él nos dijo. Y hoy nos está recordando esas últimas palabras que el Señor Jesús dio a sus discípulos y que ahora nos las está diciendo a cada uno de nosotros, diciéndonos: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y el que lleva fruto, dice, será limpiado para que lleve más fruto. Hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo que ese es una de las razones principales por la que el Señor nos tiene en esta tierra, para que demos fruto en abundancia, y que ese fruto glorifique al Padre. Y ese fruto se representa dentro de todo lo que hagamos, ¿verdad? En cualquier lugar donde nosotros estemos, lo que hagamos, lo que pensemos, lo que hablemos, glorifique al Padre. Y entre todo eso, indudablemente, tiene que estar el compartir el evangelio a toda criatura. Vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima semana seguimos.
Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor. Gracias, porque hoy, Señor, estamos estudiando, Señor, esa maravillosa esa vid verdadera que es Jesús. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, esta enseñanza que vamos a estarla viendo durante varios lunes, Señor. Y que cuando terminemos, Padre, de estudiar con tanta minuciosidad, Señor, la vid verdadera, Señor, entendamos lo que tú querías decirnos antes de partir y que quieres que estemos poniendo por obra. Padre, muchas gracias por la vida de mis hermanos en la fe, Señor, por los amigos y amigas, Señor, que cada lunes se conectan, Señor, y que nos favorecen, Señor, con su atención para escuchar, Señor, estos estudios. Padre, tu palabra nunca volverá vacía, Señor. Tu palabra, Señor, llegará y hará aquello para lo que tú, Señor, la has enviado. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Que tu palabra quede establecida en nuestras mentes, Señor, y en nuestros corazones, Padre Santo. Que la pongamos por obra, Señor. Padre, te doy gracias por esta estación de radio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Señor. Esta estación que tú, Señor, has puesto, Señor, en manos de tus hijos, Señor. De el pastor Héctor y su esposita Gisela, Señor, bendice sus vidas, Señor, que ellos, Señor, reciban sabiduría de lo alto, Señor, para que sigan, Señor, manejando, administrando correctamente, Señor, este recurso que has puesto en sus manos, Señor, para la propagación del evangelio, Padre, porque este recurso es tuyo, Señor. Tú lo pusiste para la propagación de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, y llénanos de tu espíritu, Señor, a todos y cada uno de mis hermanos que participamos en esta estación, Señor, dando mensajes de tu palabra, Señor, de la Santa Escritura, Padre. Que tu Espíritu Santo nos rebose, Señor, para que expongamos tu palabra como está escrita, Señor, dirigidos por tu Espíritu, Señor, para que tu Espíritu, Señor, convenza de pecado, Señor, al perdido. Padre, te damos muchas gracias. Te doy gracias por mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor. Yo te pido, Señor, una bendición especial para su vida, Señor. Padre, yo clamo por salud, Señor, para su cuerpo físico, Señor. Un corazón nuevo, Señor. Yo te pido, Padre Santo, salud para su vida, Señor. Pero sobre todo, Señor, tu gracia y tu favor, Señor, para él, para su esposa, Señor. Que seas tú, Señor, dirigiendo su vida, sus pasos, amado Dios. Que ellos, Señor, sigan siendo sensibles a tu voz, escuchando únicamente, Señor, tu llamado, tus palabras, tu dirección, Señor. Padre, yo los pongo en tus manos, Señor. Y clamo, Señor, por sus vidas, Señor, por tu protección, Señor, por salud, Señor Santo. Gracias, muchas gracias, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por mi vida, Señor, por permitirme servirte, Señor. Gracias, Señor, porque es un honor, es una bendición para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, hermanitos preciosos, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Por ahí me gustaría mucho un día verte y le doy gracias a Dios por este tiempo. Y hermanos, este fin de semana estarán celebrándose pues la Navidad. Y hermanos, quiero únicamente decirles que este tiempo, ¿verdad? De recogimiento, lo hagas con tu familia, pero no dejes de recordar. No sabemos exactamente en qué fecha nació Jesucristo. Lo que sí sabemos es que vino, tomó la forma de un bebé, ¿verdad? Nació como un bebé, creció, llegó a esa cruz, murió, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Recuerda, junto con tu familia, este tiempo especial. Dale gracias a Dios por permitirte tener vida. Y si aún no le has conocido, si aún no le has recibido como tu único y suficiente Salvador, yo te invito a que lo hagas, hermano. Yo te pido que cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo.
Padre Santo, te doy gracias porque hoy he escuchado y durante todos los estudios he escuchado que tú viniste a morir por mí, en rescate mío. Yo te pido en este día que perdones mis pecados. No sabía, por ignorancia, no sabía que te ofendía, pero hoy yo te pido perdón. Te pido perdón, que tú limpies mi vida, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Que seas tú mi Padre. Jesús, que sea mi Salvador. Gracias, acepto el sacrificio de Jesucristo en rescate mío, en perdón de mis pecados. Gracias, gracias, gracias por este día, porque hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida y te hago Señor de mi vida. Entra a mi corazón para que reines en él, para que tú gobiernes mi vida. Te doy muchas gracias y doy gracias por haber enviado, Padre eterno, a tu Hijo en rescate mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerda, hermano, este fin de semana, darles el mensaje a tus familiares. Hacer una oración, orar y darle gracias a Dios. Que no sea únicamente un tiempo de regocijo, hay gente, ¿verdad?, que lo ocupa para el libertinaje, para emborracharse, para tantas cosas. Pero tú marca la diferencia, hermano. Reúnete con tu familia. Y si hay personas que no conocen de Cristo, compárteles de Cristo. Hazles ver la importancia de que Él vino y a lo que vino. Dios te bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto. El Señor los guarde y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. El Señor les bendiga. El Señor les guarde.